Viernes 13 supone el inicio de una de las sagas de terror más influyentes y conocidas de todos los tiempos. No solo resultó un éxito comercial asombroso, 60 millones de recaudación con medio millón de presupuesto, sino que es piedra angular del subgénero slasher y creó a uno de los iconos del cine de terror más conocidos, Jason Voorhees. La paradoja es que el gigantón asesino de la máscara de hockey y el machete ni siquiera aparece en esta entrega. Pero esa es otra historia. Tanto Sean Cunningham, productor y director, como Victor Miller, guionista, encontraron la inspiración en Halloween de John Carpenter. Curiosamente, ambos venían de un mundo muy distinto al del terror. Si bien Cunningham había producido La última casa a la izquierda de Wes Craven y dirigido Case of the Full Moon Murders en 1974, su filmografía hasta entonces estaba centrada en el cine familiar. Pero en 1979 el fenómeno Halloween sacudió al mundo. ¿Cómo era posible que una película independiente de terror recaudase más de 47 millones con un presupuesto de 300.000? Cunningham tenía claro que quería lograr algo así y aprovechó la estela de Halloween para dar rienda suelta a su proyecto. Fue tal la confianza depositada que solo con el título en mente y sin guión terminado anunció la película en la revista Variety, un título de grandes letras rompiendo un espejo y presentándose como la película más terrorífica de todos los tiempos. Olé tus huevos, Cunningham. Miller también lo tuvo claro, y consciente de que la película de Carpenter había asentado las reglas de un nuevo subgénero, las siguió a rajatabla para escribir el guión. 3 aspectos fundamentales tomó Miller de Halloween. Un suceso terrible ocurrido en el pasado. Protagonistas adolescentes se enfrentan a una situación extrema sin ayuda de adultos. Y si mantienes relaciones sexuales mueres. Viernes 13 se rodó en el campamento de Boy Scouts de Blairstown, New Jersey, y el rodaje duró 4 desapacibles semanas a causa del frío y la humedad. El elenco de actores principales está formado por jóvenes de menos de 22 años de los que se buscaba un físico atractivo y que supieran decir sus frases de manera aceptable. Entre ellos destaca la presencia de Kevin Bacon y de Harry Crosby. Betsy Palmer encarnó a la madre de Jason y aceptó el papel únicamente porque necesitaba dinero para poder cambiar el coche. Aún así se lo tomó bastante en serio y en la escena de la pelea con Alice parece ser que se le escapó algún golpe real. Otro gran acierto, y que contribuye en demasía a crear una atmósfera de tensión constante, es la música compuesta por Harry Manfredini. Cuando nos introducimos en el asesino, el omnipresente leitmotiv crispa los nervios del espectador. Es curioso cómo Manfredini compuso este tema. Al parecer, se le ocurrió al ver el primer plano de la boca de Betsy Palmer pronunciando la frase Kill her mommy. En español, mata la mamá. El músico utilizó las 2 primeras letras de Kill, y de Mami, Ma. Así, experimentando con un artilugio llamado Ecoflex, un aparato de reverberación, logró que la cadencia silábica ki, mamamá, se superpusiese a la inquietante música. La composición que acompaña a las muertes es, sin embargo, más frenética y recuerda a la empleada en la clásica escena de la ducha de Psicosis. Pero para lograr un verdadero impacto, y en busca de sorprender al espectador y acentuar los golpes de terror, Manfredini suprimió la música a propósito en diversas escenas. La guinda del pastel es ese final en el que el pequeño Jason emerge del agua y vuelca la barca en la que escapó Alice. A esta sorpresa contribuye, otra vez, la melodramática música de Manfredini que no augura nada que no sea un final feliz, pero que vuelve a ser rota por un contraste desquiciado, al tiempo que nuestro psycho killer preferido hace acto de presencia de forma abrupta e inesperada. También el magnífico maquillaje de Savini hace de las suyas dándole un aspecto repulsivo y horripilante. La idea, que según tengo entendido fue cosa de Savini y del guionista Victor Miller, surgió de las mismísimas entrañas del final de Carrie de Brian De Palma. Esta escena final fue lo que convenció a Paramount para comprar la película y distribuirla en Estados Unidos. La Warner haría lo propio en el extranjero. La acogida en su estreno fue espectacular. El hecho de tener distribución nacional, cosa que nunca había ocurrido con una película independiente, ayudó mucho, pero lo que realmente la catapultó fue que la gente disfrutaba en el cine asustándose y gritando. Esto potenció el efecto boca a boca y culminó en todo un fenómeno social. Las críticas, sin embargo, fueron muy malas. No se entendía cómo una película de estas características se había convertido en todo un éxito. Cosa que, personalmente, me importa un huevo. Porque vista hoy, Viernes 13, puede parecer desfasada, pero lo realmente importante es que constituye una de las piedras angulares del terror moderno. Tras el impresionante éxito de Viernes 13, la productora Paramount Pictures se propuso inmediatamente realizar una secuela. Pero la idea no consistía en una continuación de la original, sino en producir una serie de películas relacionadas por centrar su temática en la superstición que se esconde tras la fecha del Viernes 13. De modo similar, cambiando Viernes 13 por Halloween, esto se retomó en 1982 con Halloween 3, El Día de la Bruja, dirigida por Tommy Lee Wallace. El resultado fue idéntico, negativo. Tras un tira y afloja entre diversos mandamases, al final se decidió producir una secuela en la que no participarían ni Cunningham, ni Miller, ni Savini. Esto ocurrió por no parecerles de recibo que el pequeño Jason siguiera de adulto con vida. Así, el que también fuera productor asociado en la primera y productor ejecutivo en esta, Steve Miner, debutó tras las cámaras. Miner tiene en su haber 2 películas que me encantan como son House, Una casa alucinante, y Warlock, el brujo.
Ron Kurz escribió el guión y en la música repitió nuestro amigo Manfredini. El maquillaje fue obra del nominado a 2 Oscars Carl Fullerton. Adrienne King repite el rol de Alice, pero esta solo accedió a participar en caso de que su papel fuese lo más corto posible. Esto fue debido a que tras el éxito de Viernes 13 un hombre se obsesionó con ella y la llegó a acosar. Solución. A los pocos minutos del inicio, la pobre Alice, y para sorpresa de todos, es asesinada en su casa con un picador de hielo. Así eran las películas de los 80, amigos. Otro que repite papel es Walt Gorney, el loco Ralph, quien vuelve a advertir a los nuevos campistas del peligro que corren al adentrarse en Crystal Lake. Para morir también a las primeras de cambio. El punto fuerte y de inflexión de la saga de aquí en adelante es la aparición de Jason. Una escena narra una leyenda local en la que el hijo de la señora Burgess sigue vivo y vagando como un salvaje por el bosque colindante, y que, tras presenciar la muerte de su madre, cobrará venganza de aquellos que osan internarse en el campamento. Al igual que en la primera, no vemos al asesino hasta el tramo final. Y cuando aparece, lleva su cara tapada con un saco blanco. Este punto es también muy interesante porque no será hasta la tercera parte cuando Jason adopte definitivamente la distintiva y mítica máscara de hockey con la que todos conocemos a este icono del cine de terror. Pero también gozaremos con el placer de ver su grotesco rostro descubierto. El actor que interpreta al Jason encapuchado es Steve Daszkowicz, mientras que Warrington Gillette 3 es el Jason desenmascarado. Viernes 13 parte 2 comparte estilemas con su predecesora como la cámara subjetiva, la música de Manfredini o las muertes sangrientas. Pero esta va un paso más allá en todos los sentidos. El surtido de asesinatos con clarísima influencia del cine de terror italiano incluye muertes con picador de hielo, cable, martillo, machete, cuchillo y lanza. Ese doble empalamiento mientras una pareja tiene relaciones es clavada a Bahía de Sangre de Mario Brava. La sangrienta oferta del día, ochenters. El final resulta un poco confuso y surrealista. Sobre todo por la fugaz aparición de Betsy Palmer con ese tétrico mausoleo en el que Jason guarda la cabeza de su difunta madre, y una resolución ambigua en la que no queda clara la muerte del personaje. Pese a todo deja claro que habrá una tercera. Originalmente, Viernes 13, parte 3, iba a desarrollarse en el interior de un hospital psiquiátrico. Allí, Amy Steele trataría de recuperarse psicológicamente del trauma adquirido a consecuencia de los sucesos acaecidos en la segunda parte de la saga, y nuestro amigo Jason atacaría a todo bicho viviente en el interior del edificio. La cuestión es que Steele rechazó el papel por estar involucrada en otros proyectos y la trama fue cambiada porque recordaba demasiado a Halloween 2. En esta ocasión el guión recae en Martin Kritoser y Carol Watson, mientras Steve Miner dirige por segunda y última vez. La película fue estrenada en 3D mediante el sistema Anaglifo, lo que aumentaba la espectacularidad de unas muertes dirigidas a jóvenes ávidos de sangre. Manfredini vuelve a repetir como compositor, pero, en esta ocasión, sin desdeñar su ya clásica y atmosférica música y el mítico tema principal, introduce una nueva composición de música disco a base de sintetizadores que a la postre será uno de los más representativos de la saga. El actor que interpreta a Jason es Richard Brooker. Comenzamos donde terminó la segunda parte, con un Jason que ha escapado de la muerte y pulula por los alrededores. Obviamente, y sin ton ni son, no tardará en matar a cualquiera que se cruce con su camino. A diferencia de las dos entregas anteriores, la acción no se sitúa en el campamento de Crystal Lake, sino en una granja llamada Higgins Haven. Allí aparecen un grupo de jóvenes que no tardarán en morir de las más variadas formas. Muchas de estas muertes tuvieron que ser evitadas para evitar la calificación X. Una de las mayores novedades es que es la primera vez que Jason cubre su rostro con la distintiva máscara de hockey que le convertiría en todo un icono del terror moderno. A partir de esta película, Jason aparecerá siempre ataviado con ella. Aunque la dirección de Miner es buena y logra crear momentos de verdadera tensión, aparte de que Jason hará las delicias de un público encomendado a su causa, es imposible sorprenderse con la trama. Y es que a estas alturas ya sabemos que asistiremos a una escabechina cuyo mayor interés reside en ver muertes a cada cual más rebuscada. En esta ocasión hay menos escenas de sexo y destape que en entregas anteriores, dando primacía a la violencia desatada. La visión subjetiva tan característica del inicio de la saga es prácticamente eliminada. Al final de la película se recurre a un efecto sorpresa calcado al de la primera, resultando este guiño innecesario por lo manido de su propuesta. Esta iba a ser el final de la trilogía, así como parece dar a entender su final, con Jason yaciendo inmóvil tras recibir un hachazo en la cabeza. Pero el enorme éxito en taquilla, 36 millones con un presupuesto de 4, solo en Estados Unidos, no contuvo a los productores para seguir engordando su cuenta corriente gracias al, ahora sí, asesino de la máscara de hockey. Ahí lo tenéis, Viernes 13, último capítulo. Qué título más mentiroso, ¿verdad? Bromas aparte, la Paramount ya había barajado liquidar a nuestro querido Jason previamente, así que, esta vez sí que se plantearon terminar de una vez por todas con una saga que ya no daba más de sí, a no ser ingentes cantidades de dinero. El director de esta parte es Joseph Zito, director de El asesino de Rosemary y que terminaría dirigiendo al dios Chuck Norris en Delta Force y en Invasión USA. En principio, el propio Zito iba a escribir el guión porque le ofrecieron el doble de dinero si escribía y dirigía. Pero como no tenía ni idea de darle a la tecla, pagó de su bolsillo a Barney Cohen.
El encargado de dar vida a Jason es Ted White, un conocido especialista que rechazó ser incluido en los créditos por no gustarle este tipo de películas. En el elenco actoral participan jóvenes promesas de entonces como Corey Feldman o Crispin Glover. La música está compuesta por el ya fijo Manfredini, quien se aleja del sonido disco de la anterior entrega y regresa a los derroteros de las primeras partes y, albricias, Tom Savini vuelve a encargarse del maquillaje. Aspectos a destacar son la imponente presencia de Ted White en la piel de Jason, una atmósfera oscura, muy lograda por parte de Fito y la opresiva música de Manfredini, y unos efectos gore brutales a cargo de Savini. Sin embargo, el mayor problema es que no pasa nada que no hayamos visto en partes anteriores. Jason resucita, nadie sabe cómo ni por qué, en el depósito de cadáveres. Y es aquí cuando alcanza el estatus de asesino tan inmortal como sobrenatural. Y comienza la casquería en Crystal Lake y ya está. Bueno, como innovación se introduce a una familia aparte del dichoso grupo de jóvenes. Cobra protagonismo el pequeño Tommy Corey Feldman, fanático de las máscaras de terror, de las que atesora un trillón, y que devenirá en la némesis del asesino de la máscara de hockey. Por lo demás ya sabéis. Adolescentes descerebrados, destape gratuito, escenas de sexo y Jason eviscerando, aplastando y rajando cualquier vestigio de carne humana. Esta vez lo contemplamos todo en tercera persona. Nada de visión subjetiva ni mariconadas. Incluso el final es, salvando las distancias, clavado al de la segunda parte. Sustituye la visión de la madre de Jason con su propia visión de pequeño encarnado en un caracterizado Feldman, quien recordemos es un apasionado de las máscaras y del maquillaje. Se pueden comentar varias anécdotas del rodaje. Un actor sale emporrado. Ted White se mantuvo aislado del resto del equipo para que su presencia en la película provocara un efecto más aterrador entre los actores. Y Crispin Glover nos deleita con excentricidades múltiples, entre ellas uno de los bailes más frikis y sin sentido que se recuerdan en una película. Ted White no soportaba al pequeño Corey Feldman y se lo hizo pagar en la escena en que irrumpe tras la ventana y lo agarra por sorpresa, cosa que el pequeño Feldman no esperaba, y así lo demuestra en pantalla al llevarse un susto muy real. Muchos os preguntaréis qué dio pie a otra continuación si la Paramount estaba decidida a finiquitar la saga. Pues que va a ser, mancebos, la pela es la pela. Una recaudación de $33 millones con un presupuesto de menos de 2. Y siendo así, amigos, ¿qué productora en su sano juicio iba a permitir que Jason se pudriera en el infierno? Llegamos a la quinta parte de la saga Viernes 13, una saga que como he comentado en previas entradas ya no daba más de sí por carecer de guión y limitarse a mostrarnos a un Jason descuartizando adolescentes. Y es que la única razón por la que la Paramount seguía invirtiendo los cuartos en un producto del que básicamente renegaba era simplemente que con cada nuevo estreno se embolsaba cantidades desorbitadas de dinero. La cuestión es, que nos podía ofrecer una nueva entrega de una saga cuya productora había prometido liquidar una y otra vez. Ni Miner ni Cito lo hicieron mal, y la elección de Steinman como director, quien provenía de la industria pornográfica, no daba mucho pie a la esperanza, pese al placer culpable de Calles Salvajes. Pero consigue intrigar al espectador, le devuelve el interés por la historia que narra y logra aquello que promete. Un nuevo comienzo. La historia comienza con una pesadilla de un Tommy adulto donde es atacado por un Jason que sale de su tumba. Corey Feldman hace solo un cameo representando al personaje con 12 años en esta pesadilla, y solo pudo grabar un día de domingo porque en ese momento se encontraba rodando Los Goonies. Tommy no ha superado las secuelas psicológicas tras matar a Jason y por eso es internado en un peculiar sanatorio mental. Aquí se retoma la idea desechada para la tercera parte. Además, el sanatorio se está situado cerca de un pueblo que, para no variar, está plagado de chiflados. Y sin que nadie se lo espere, ¡bam! Una muerte brutal a plena luz del día, y no ha sido Jason, sino uno de los internos. A partir de este punto, alguien, y digo alguien porque la identidad del asesino se nos oculta hasta el final, empieza a cargarse hasta el apuntador. Aquí es donde esta secuela gana más enteros porque juega al despiste con la autoría de las muertes. Como no podía ser de otra manera, el nombre de Jason sale a la palestra. Pero ¿cómo va a ser el asesino si está muerto? Por otra parte contemplamos a un Tommy muy desequilibrado y que sufre alucinaciones, dando pie a la duda sobre si su cordura lo impulsa o no a matar. Esto le otorga a la cinta un aire de psycho killer que complementa al slasher manido al que estábamos acostumbrados. En general vemos una auténtica sobrada la mar de disfrutable. El número de bajas llega a la veintena. Phil Scuderi sugirió a Steinman un susto o una muerte cada 8 minutos. Pero llega el punto en el que diversos personajes mueren a los 4 minutos de su presentación. La variedad de las muertes es tan creativa como siempre, aunque es menos gore que las anteriores. A destacar la de las tijeras tras una escena de sexo censurada que iba a durar más de 3 minutos. Los personajes son muy excéntricos, aún teniendo en cuenta que la acción se desarrolla en un sanatorio mental. Una pareja adicta al sexo, los Rednecks, cuya muerte uno no deja de desear y que se cumple, tal y como preveíamos, para deleite del personal, o Damon, el hermano de Reggie y su pareja Anita, que se cantan una canción de amor en una situación tan insospechada como fuera de contexto. Como novedad hay que señalar la mayor presencia de adultos, supongo que como gancho para que el espectador sospeche de todo el mundo, aunque no se librarán del jarabe de todo tipo de arma afilada. Lo que ya no resulta tanta novedad es la música de Manfredini. Y no voy a comentar más para no desvelar el final.
Pero tened en cuenta que cuando hable de la sexta ya doy por hecho que la habréis visto. Mencionar el detalle de la nueva máscara de Jason, cuya pintura no es roja, sino azul, y que carece de la marca del hachazo. Viernes 13, un nuevo comienzo, iba a ser el inicio de una nueva trilogía. Sin embargo, al no lograr tanto beneficio como anteriores partes, aunque 20 millones no son moco de pavo, se desechó la idea y continuaron por otros derroteros. ¿Por qué han tenido que desenterrar a Jason? Hay gente en este pueblo que se divierte de una forma muy rara. Se suponía que en la sexta parte de Viernes 13, tal y como fue el caso de la quinta, Jason seguiría muerto y enterrado. Y es que en la quinta el enmascarado no era él, sino un impostor y otro nuevo villano. Nada menos que Tommy, el antagonista de las partes cuarta y quinta, quien a raíz de un trastorno mental, ocuparía su lugar. En este punto nos dejaba el final de la quinta parte cuando contemplábamos horrorizados como Tommy se endosaba la máscara de hockey dispuesto a liquidar a su primera víctima. Lo que se había propuesto la productora era rodar una nueva trilogía, partes 6, 7 y 8, con esa idea, pero como no quedaron contentos con los resultados en taquilla decidieron dar un giro al planteamiento y resucitar a nuestro querido Jason. La Paramount contrató como director y guionista a Tom McLoughlin, un artista con poca experiencia en ese momento, pero que actualmente tiene una larga trayectoria dirigiendo películas televisivas. McLoughlin había escrito una serie de humor para la televisión llamada Van Dyke and Company y también había dirigido y escrito la interesante película de terror Siniestra Oscuridad de 1982. Este cruce radical de géneros sería la premisa que marcaría el regreso de Jason, combinar el humor y el terror. El productor Mancuso Jr. estaba encantado con esta nueva visión y dio libertad a McLoughlin para escribir lo que le viniese en gana. La única condición que le puso fue que Jason debía resucitar. Ni corto ni perezoso, McLoughlin obvió el final de Viernes 13, un nuevo comienzo, y dio vida a Jason al más puro estilo de las películas de monstruos de la Universal. Basándose en Frankenstein, Jason revive tras recibir el impacto de varios rayos. En esta secuela, y de aquí en adelante, Jason adquiere un aura sobrenatural y el estatus de inmortal que ya no le abandonaría hasta el final de la saga. Otros cambios con respecto a anteriores secuelas son que Tommy Jarvis es ahora interpretado por Tom Matthews al rechazar John Sefer del papel. El pueblo de Crystal Lake es renombrado como Forest Green y dos especialistas encarnan en esta ocasión a Jason. Dan Brandely lo haría en las escenas del bosque para ser sustituido por C.J. Graham. La banda sonora incluye temas de Alice Cooper, pero tranquilos que sigue Manfredini. En su conjunto este Viernes 13 resulta mucho más ligero y accesible para el gran público. El humor es omnipresente. Este puede ser autorreferencial como cuando la primera víctima dice: "He visto las suficientes películas de terror como para saber que un tío con una máscara nunca es amable". O la frase del sepulturero Martin mirando a cámara: "Hay gente en este pueblo que se divierte de forma muy rara". Pero también hay guiños al metalenguaje como esos créditos iniciales en los que Jason parodia a las películas de James Bond sustituyendo la pistola por el machete. Y en general todas las muertes están cargadas de humor negro. La sangrienta cara sonriente en el árbol, así como el resto de la guerra de paintball. La muerte del sepulturero que tras expresar que el alcohol iba a matarle es degollado con su propia botella. En su lugar se aumenta la acción y se introducen por primera vez niños en el campamento. Respecto a esto último, señalar que Jason perdona la vida a una niña que está rezando. Barajaron distintos finales, uno incluso incluía la aparición del padre de Jason, pero al final los productores se quedaron con el que deja explícitamente claro su regreso. Y van 7, y a estas alturas me resultan un poco cansinas las aventuras de nuestro querido Jason, y más cuando ya no hay nada que contar a no ser alguna que otra anécdota de producción o dar detalles sobre el equipo técnico y artístico. Porque, amigos, ya van 7 películas viendo más o menos lo mismo. Y la paciencia de uno tiene un límite. Vale que ahora nos meten una nueva antagonista con poderes telequinéticos. Pero en vez de utilizar bien la idea de esta especie de Jason vs. Carrie, la historia se limita a repetir lo de siempre. Grupo de jóvenes en Crystal Lake y Jason liquidándolos uno a uno. La idea original no era esta, sino, aprovechando el éxito de la saga Pesadilla en Elm Street, rodar un Jason vs. Freddy. Las productoras Paramount y New Line no llegaron a un acuerdo y la cosa no fue a más hasta que en 2003 se estrenó Freddy vs. Jason. Otra idea que se barajó fue la de enfrentar a Jason contra un grupo de constructores en Crystal Lake. Con ambos proyectos rechazados y quizás alentados por el éxito del slasher fantástico que ofrecía Freddy Krueger, la balanza se inclinó por dar un giro aún más fantástico a la saga. Esta vez Manfredini no compone solo la música, sino que lo acompaña Fred Molin, quien se haría cargo de nuevo, ahora en solitario, de la música de la octava parte. Esto se nota bastante con la presencia de un sonido más industrial con más sintetizadores y, en general, más machacón. Para haceros una idea, la música de los créditos iniciales me recuerda un poco a la percusión del tema de Terminator. No está mal del todo, pero por momentos me parecen composiciones sobrecargadas. La mayor virtud de este episodio es, sin duda, la presencia de Kane Hodder. Hodder, que encarnaría a Jason en un total de 4 ocasiones, tiene una presencia amenazadora y da un cariz brutal y despiadado al personaje. En esto, mucho tiene que ver el director y también encargado de los efectos de maquillaje, John Carl Weckler.
En este sentido es todo un acierto su trabajo y el aspecto grotesco de Jason, tanto enmascarado como sin máscara, gana muchos enteros con respecto a otras entregas. Por lo demás, como decía, todo se limita a lo mismo. Adolescentes descerebrados y quizás incluso más gilipollas que los precedentes, destape, sexo y muertes a tutiplén. En esta ocasión Jason es más directo e inmisericorde que en entregas anteriores. Como ejemplo, la muerte con el saco de dormir, una de las más impactantes que recuerdo, en la que arrastra a una campista dentro de su saco para levantarla en el aire y estamparla contra un árbol. Brutal. Esta escena fue censurada como la mayoría de la película para no alcanzar una calificación X, ya que en realidad Jason la estrellaba hasta 6 veces contra el árbol, mientras que en la versión censurada lo hace solo una. El final, tras una interesante lucha con telequinesis por medio, es directamente una soplapollada. Se sacan de la manga la aparición del padre muerto de la protagonista que surge del lago para hundirse otra vez arrastrando a Jason consigo. Lo dicho, final de traca y malísimo. Viernes 13, Jason vuelve para siempre, menuda traducción de Jason Takes Manhattan, es la octava parte de la saga y la que menos me gusta de los 80. La verdad es que jode, porque en principio, la idea es muy buena. Imaginad a un Jason desbocado haciendo de las suyas por Nueva York. Suena cojonudo, pero lo que nos venden como una incursión en Manhattan es una trola como un camión, porque más de la mitad de la película nos la pasamos en un barco. En ese puto barco somos testigos de actuaciones lamentables y situaciones a cada cual más gilipollesca. Es un sopor absoluto con tufillo a telefilm que se nota mucho porque su director y guionista, Rob Hedden, había desarrollado su carrera en la televisión. En principio, la acción sí que iba a transcurrir en Manhattan, pero por problemas presupuestarios, de Manhattan nos comemos el título junto con el jodido barquito. Hedden comenta que la intención era rodar en sitios como el Madison Square Garden o en la Estatua de la Libertad y aprovechar al máximo los lugares emblemáticos de Nueva York. Pero solo le permitieron rodar allí una semana. El resto se rodó en Vancouver. Como veis, la historia no pintaba mal y podría haber dado mucho de sí. En consecuencia de esta mutilación presupuestaria, ¿qué nos queda? Pues lo de siempre, jabatos. Jason matando a la tripulación en vez de a campistas. Joder, qué original. Luego está la paranoia de las visiones de la protagonista con Jason de crío, que uno no sabe a qué vienen y cuando se descubre mejor no se hubiese sabido. Y la verdad es que cuando llegan a Manhattan la cosa gana infinitamente. Tiene momentos muy buenos, como cuando Jason ve un gran cartel anunciando un partido de hockey y contempla con curiosidad su propia máscara. También mola la pelea de boxeo en la que deja que su contrincante se canse de darle golpes para soltarle un leñazo y arrancarle la cabeza. O el paseo por el metro con toda la gente mirando acojonada a Jason. O cuando al ser importunado por unos kinkis se quita la máscara mostrándoles el rostro y estos huyen atemorizados. Tampoco está mal la ambientación de la ciudad repleta de suciedad, pandilleros y oscuridad. Ni la música de Fred Molin, mucho más comedida que en la parte anterior. Y Kane Hodder como Jason siempre será brutal. Pero en general es una película muy floja, cutre hasta en los efectos especiales y que, salvo en su tramo final, ni siquiera entretiene. Y su final es bochornoso. Fue la última parte, hasta 2009, distribuida por Paramount, ya que vendieron los derechos a New Line. Sí, la productora de Pesadilla en Elm Street. 9 entregas tuvieron lugar para poder dar fin a Jason Voorhees, sin contar Jason X y Freddy vs. Jason. Al igual que en la sexta entrega de Freddy Krueger, aquí también se reinventaron elementos del propio personaje que la historia no necesitaba para darle el supuesto punto y final. Si en la sexta entrega de Freddy le salían mujer e hija de la nada, aquí Jason no se queda atrás llegando con familia y nuevos poderes que nunca tuvo ni de los que se hicieron mención en toda la saga. Esta novena parte es una amalgama de malas interpretaciones, guión absurdo y una pobre ejecución técnica. Jason reaparece en Crystal Lake sin ton ni son, ya que en la anterior película había quedado hecho fiasco en las alcantarillas de Manhattan. Ya para empezar uno alucina al ver cómo muere de forma tan cutre y chabacana. Y es que no os lo perdáis. Pero resulta que la palma porque el FBI le ha tendido una trampa y le meten un pepinazo con un mortero que lo deja hecho trozos. O sea que al pavo no había Dios quien le metiera mano y con una puta explosión se lo cargan. Pues vale, continuamos con el absurdo. Resulta que el forense que hace la autopsia se da cuenta de que el corazón de Jason continúa latiendo y queda en estado de trance. Y al parecer el tío no se había alimentado en una semana porque se come el corazón de Jason. Hay que joderse. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Que el tipo queda poseído por el espíritu de Jason y se dirige a Crystal Lake haciendo lo que mejor se le da. Matar gente al tuntún. Entre medias aparece un cazarrecompensas más chulo que un 8 llamado Creighton que da una entrevista en un programa llamado Los Casos de América y afirma que Jason está vivo y que solo él sabe cómo matarlo por el módico precio de $500,000. El presentador le dice que le pagará siempre que lo demuestre con pruebas. El siguiente paso de Creighton es ir a Crystal Lake a por Jason y acabar con él. A partir de ahora es cuando el asunto se torna de un surrealismo digno del mismísimo Dalí. Nos presenta a un batiburrillo de personajes que nos importan un rábano y Jason, el forense poseído, se cansa de ese cuerpo y decide cambiarlo por el del ayudante del sheriff. Esto ya es acojonante, porque una vez que lo ata a una camilla, saca una navaja, y lo afeita.
Sí, lo unta con crema de afeitar, le afeita la jeta y después le vomita un gusano enorme y asqueroso en la boca. ¡Hala! Otro poseído. La telenovela continúa como un rollo macabeo que se resume en que Jason va poseyendo otros cuerpos y nos enteramos de que solo un pariente de Jason puede matarlo y también, solo también, con una daga especial. A ver, yo quiero el cuchillo. Termino porque esta película me saca de mis casillas. Jason acaba cascando con la daga y es absorbido por la tierra. Al final de la película se puede ver que la mano de Freddy Krueger emerge llevándose la máscara de Jason a las profundidades infernales, convirtiendo este final en una especie de indicio de Freddy contra Jason. A tomar por cu... Ah, por cierto, ¿recuerdas que prometí que iba a comentar también Jason X y Freddy vs Jason? Es verdad, lo prometiste. Te engañé.